Cuando las personas requieren solucionar sus temas emocionales, marica, tiene que pasar por una chilladita. Tiene que pasar por echar para adentro y decir, güey, puta, ¿por qué sufrí tanto? Puedo estar literal caminando el camino espiritual más hermoso de todos. Aún así, el cambio continúa. La renovación continúa. Si yo a los 21 años estaba embolatado con putas, en este podcast se están tocando temas interesantes. Posiblemente, si estamos tocando temas que para ustedes no es normal, la probabilidad de que les esté doliendo la cabeza en este momento es grandísima. Pues claro, porque sus cabezas se les están rompiendo en este instante. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de 11-11. Estoy con Javier Arce, invitado para ese segundo capítulo. Javier, bienvenido, ¿cómo estás? Súper, Javi, dejémoslo de Javi. Bueno, Javi, yo me siento como en mucha confianza todavía. Javi, bienvenido a este segundo capítulo. Quiero contarte que esto apenas arranca, pero decidimos que tú fueras nuestro segundo invitado porque sé que tienes mucho para contar. Entonces, bueno, te invité a tomar un café. Gracias. A que hablemos de la vida y de todo lo que tiene para ofrecer. Y bueno, yo quiero que todo el mundo se empiece a conectar con todo esto que viene, porque vamos a tener, Javi, te cuento, muchos invitados muy distintos, con pensamientos, historias, frecuencias totalmente diferentes, y tú eres una de esas esencias que queríamos invitar para que nos contara un poco de la experiencia, de lo que vienes trabajando. Entonces, bienvenido. ¿Cómo te sientes primero? Gracias, hermano. Súper feliz, me siento muy bien conmigo. Mira que es muy simbólico lo del Javier y el Javi, porque Javier era un personaje. Personaje además que físicamente se veía muy distinto. Físicamente tenía así pelo y me peinaba súper diferente, me vestía muy diferente, hablaba diferente. Y Javier fue como si le hubiese entregado un legado a Javi, que es precisamente el personaje que hoy está presente. Ok. Entonces, Tiene un sentido el Javi y el Javier. Tiene una simbología muy especial. Qué lindo. Chévere. Y me siento muy bien, contento, feliz de estar aquí compartiendo. Va a estar sabroso. Bueno, sí, Está siendo bueno. vamos a hablar muchísimo con las personas que ya tuvieron un primer capítulo con Gary Forero, que creo que también son muy amigos, han venido compartiendo. Estuvimos hablando de temas importantes que quiero que hoy continuemos esa conversación, pero un poco desde tu perspectiva. Estuvimos hablando con Gary de lo que está pasando actualmente y entrando en materia, mi querido Javi. Ya sé por dónde voy. Mi querido Javi, necesito a Javi en esta conversación, no necesito a Javier. Mi querido Javi, estábamos hablando de lo que está sucediendo en la sociedad, con la tecnología, si es útil o inútil el contenido que se está viendo hoy. Bueno, estuvimos hablando de muchos temas, de la soledad que está preponderando, estuvimos hablando, pero creo que hay un tema particular que quiero que tú me ayudes a profundizar y es el tema de la depresión o el vacío existencial que hay en la mayoría de creadores de contenido, influenciadores y creo que en la sociedad en general. Incluso yo me atreví a decirle que la pandemia, que era una oportunidad grandísima, un retiro espiritual grande que permitía o profundizar mucho espiritualmente o también generar un efecto de rebote que llevara a la gente a un estado de tristeza, como que hizo que la gente a partir de ahí se sintiera rota, mal, deprimida. Entonces quiero preguntarte desde tu punto de vista, ¿qué crees que está pasando ahí? ¿Por qué crees que hay una tendencia hacia esos estados de depresión? No sé si ves videos todo el tiempo del famoso que se deprimió, el cantante que se deprimió, el influencer que se deprimió. ¿Qué crees que está pasando ahí, Javi? Está pasando algo divino. El mundo se está desestructurando. Okay. Porque es necesario que las estructuras se desestructuren para que pueda surgir lo que existe dentro de la misma estructura. Entonces, lo que sucedió puntualmente con la pandemia fue hermosísimo porque fue la posibilidad de que los seres nos pudiésemos encontrar con nosotros mismos, porque siempre estábamos afuera, siempre estábamos ocupados, principalmente en cabeza, desde ahí operando todo lo que pasaba y el cuerpo permanecía en mucho movimiento. Esa fue la zona de confort del humano durante mucho tiempo, pero cuando el cuerpo ahora tiene que aquietarse y por lo tanto la cabeza también tiene que aquietarse y por lo tanto muchos seres se tienen que encontrar con quienes aparentemente conocían, pero que realmente no era así, no se conocían a profundidad porque habían vivido una vida muy superficial, ahora ya se están conociendo, hablando puntualmente del momento de la pandemia, ahí ya se estaban conociendo con sus parejas.
ya se estaban conociendo con los hijos, es una vaina loquísima. Ya ahí era cuando realmente se estaban conociendo. Y en ese espejeo Casi que empezaron, presentándose. Hola, mucho literal, gusto. literal, y en ese espejeo empezó a surgir mucha cosa, porque si en la relación que se estaba construyendo había algún tipo de desequilibrio, algún tipo de discusión, algún tipo de pelea, lo que sea, de diferencia, pero de alguna manera había mucha distracción en esa misma relación. Ahora ya no había la posibilidad de distraerse, ahora ya las personas se encaraban con lo que realmente eran. Y eso empezó a causar que de cada uno de los seres empezara a surgir el verdadero contenido. Y lo que se descubrió es que en la gran mayoría el contenido existente era vacío, Ok. era nulo. Entonces, cuando los seres empiezan a encontrar en el vacío, el miedo empieza a llegar. Y cuando el miedo llega, pues debido a que el miedo es lo desconocido, pues empiezan a surgir dentro de esa misma dimensión múltiples oportunidades. Claramente todos son oportunidades. Entre ellas, la oportunidad de, pues si llegaste acá, es porque estás en un concepto o estás en un contexto más bien de oscuridad y en un contexto de densidad. ¿Para qué estás acá? Y muchas personas logramos adentrarnos en ese momento de oscuridad, de quietud, de soledad, de silencio incluso, y pudimos quizá a través de esa plataforma de soledad y de oscuridad encontrar por allá una pequeña chispita de luz y seguir ese caminito para a través de esa oscuridad poder adentrarnos en nuevas posibilidades, en nuevas dimensiones, en nuevas, en una nueva, en un nuevo mundo, en una nueva realidad. Hay una frase que dice que nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo visible su propia oscuridad, más o menos. Hecho está, hecho está. Es necesario el sufrimiento precisamente y es necesaria la oscuridad para poder adentrarse en lo que realmente es la luz. Es que mira que incluso desde la forma tan bonita como tú lo acabas de decir, se podría percibir desde otra manera y es, no existe tal manera de poder reconocer la luz sin antes poder reconocer la existencia de la oscuridad. Hablemos lo más básico, no existe tal posibilidad de poder reconocer la luz del día sin antes haber podido reconocer la oscuridad de la noche. Es completamente necesario. O sea, la gente lo que hace es como romantizar ese trabajo sin entender que es un proceso de demolición primero. Exacto. Ok. Mira que incluso es tan simbólico que ya que en este podcast se están tocando temas interesantes, posiblemente, y esto es solo una posibilidad, pero es una posibilidad real para muchos, que pasa cuando las personas van a los encuentros. Yo eso ya lo sé y yo siempre le digo a la gente, si estamos tocando temas que para ustedes no es normal, es algo que lo está sacando por completo de su zona de confort, la probabilidad de que les esté doliendo la cabeza en este momento es grandísima. Y entonces todos empiezan, ay, sí, mi cabeza me está doliendo un montón, porque también, y el otro, ay, sí, a mí también me está doliendo. Pues claro, porque sus cabezas se les están rompiendo en este instante, porque les estoy hablando directamente al ego y les estoy mostrando desde, no, más allá no les estoy mostrando, simplemente estoy revelando una información que todos en sí ya tenemos, pero que claramente es mucho mejor ocultarla y es mucho mejor seguir en esa zona de confort que confrontar lo que es real, confrontar lo que verdaderamente existe dentro de cada uno. Que ahí es donde la gente dice, confrontar todos esos demonios y toda esa oscuridad existente dentro de sí, pues es mucho mejor volverse amigo de esos demonios para muchos seres y acostumbrarse a eso que confrontarlos y descubrir la razón de su propia existencia. Y eso es precisamente lo que ha pasado con muchos, que toda esa oscuridad y toda esa densidad se manifestó precisamente desde esta etapa. Claramente para algunos otros se viene manifestando desde hace mucho tiempo, pero para muchos se manifestó en esa etapa y algunos, precisamente fue muy lindo, pues utilizamos esa oscuridad como plataforma de evolución y pues empezó a salir la luz. Otros, por el contrario, empezó a suceder que se empezaron a manifestar muchas cosas ya disfuncionales y distorsionadas dentro de sí mismos y eso empezó a causar que no quisieran estar ahí y por no querer estar ahí empezaron a encontrar plataformas de más distracción, que son básicamente plataformas de dopamina. Entonces, como escapes de la realidad. Escapes de la realidad. Entonces ahí es cuando precisamente empieza a surgir durísimo temas de pornografía, empieza a surgir durísimo temas de drogadicción, empiezan a surgir los videojuegos, empiezan a surgir un montón de cosas. Las redes sociales. Las redes sociales, exacto, no más veamos eso. Y por supuesto, a la final son plataformas, espectacular que existan porque son necesarias. Aún así, cada quien precisamente decide cómo se relaciona con la plataforma, porque pues ciertamente la plataforma de las redes sociales es necesaria, existe. Si existe, ¿para qué se necesita? El tema es, muchos lo han utilizado como plataforma, como lo menciono,
Como una adicción, o sea, sí, también se levantan en el celular y se acuestan en el celular, es increíble. Y es pura dopamina. Entonces hoy lo que está haciendo muchos seres es que dentro de sí mismos se sienten vacíos, se sienten en oscuridad, se sienten en dolor, en sufrimiento, y han logrado desde ese entonces de la pandemia, incluso desde mucho antes, sobrevivir a esa situación a punta de dopamina. Hoy muchos ya están reconociendo, como tú lo mencionabas, muchos artistas, muchos seres ya están reconociendo que efectivamente hay un tema de depresión, hay un tema de oscuridad dentro de ellos, pero aún así la pilotean y la llevan, y es porque hoy hay muchos distractores. Pues claro, es que es mucho más fácil distraerse que confrontar. O sea, le estaban dando la espalda a esa realidad que yacía adentro, y apenas ahora como que el vacío o la sensación de depresión les está haciendo mirarse y entender qué es lo que está pasando allí adentro. Y eso es lo lindo. Y eso es lo lindo. Lo lindo es que las personas llegan a un punto en que dicen, marica, yo la estoy cagando. La estoy embarrando un montón porque estoy aburrido, estoy triste, estoy deprimido, tengo miedo a todo, todo me causa ansiedad, todo me causa angustia, sufro por todo, todo me duele. El que me sacó la lengua me da mucha rabia, el que medio me empujó, ya eso me vuelve histérico. Si me sirven el café en el vaso que a mí no me gusta, eso es la cosa más caótica. Pero vivir así es muy aburrido. Entonces a lo que se están preguntando muchos es, ¿será que la vida es así? ¿Será que así va a ser toda la vida? Porque muchos de esos hoy están, pongámosle más o menos, en nuestra generación, están más o menos alrededor de los 35, 40 o más para abajo, porque hay muchos pelados hoy que también están pasando por esta etapa que es divino. Entre más rápido pase eso, mucho mejor. Hay muchas niñas, pelados también, pero sobre todo mujeres que participan de los retiros y que participan de todas estas experiencias que realizo, y a mí eso me parece súper lindo, porque son personas de 18 años, de 20 años, ya cuestionándose. Que diríamos atípico. Claro, y que están diciendo, marica, no, la vida no tiene que ser así. Yo me siento deprimido a los 18 años, pero yo no quiero seguir viviendo esta vida así. Algo tengo que encontrar diferente, porque yo estoy seguro que la vida no es para estar deprimido. Javi, hablando de esos retiros, digamos que el hombre intelectualmente es un gigante y emocionalmente es un pigmeo. En los colegios y en la educación tradicional se nos llena de información que solo es información porque no trasciende la sabiduría concreta, y no nos enseñan cosas tan fundamentales como a administrar nuestras propias emociones. Creo que tus retiros se han enfocado mucho en ese sentido, de que las personas también aprendan a administrar sus propias emociones y a entender cómo manejar esas sensaciones de depresión, como estás contando, en personas que inclusive no hablamos de 18 años, hablamos de niños que ya dicen no encuentro sentido a la vida, no sé por qué vine aquí al mundo, y solo encuentran felicidad instantánea en el celular, por ejemplo. Fíjate que tú mencionas algo muy especial, y es que estamos pasando por una etapa de mucha intelectualidad, y esa es precisamente la raíz del conflicto, porque muchas personas hoy le están dando tanta importancia a lo intelectual como si lo intelectual fuera básicamente todo. Y mira que yo un día, en todas las cosas que yo hago están basadas en la simplicidad. Yo he ido precisamente a lo que te decía, Javier era un ser complejo, Javi es un ser simple. Entonces, fluye incondicionalmente con lo inevitable. Sí, exacto. Entonces me he venido relacionando mucho con la simplicidad, y parte de ese relacionamiento con la simplicidad descubrí algo simple. La cantidad primero, todo lo que existe afuera existe porque existe adentro, por lo tanto, todo lo que afuera está ya materializado es básicamente la proyección de lo que cada uno de nosotros como seres humanos somos, y básicamente nosotros somos la unión de los 4 elementos. Por lo tanto, afuera encontramos también los 4 elementos. Eso quiere decir que si afuera percibimos los mares, los ríos, las lagunas, la tierra, los bosques, el sol, existe el fuego en general, el aire, todo esto, pues todo eso existe dentro de nosotros. Y llegó una información muy linda que decía que el 12%, el 72% en correspondencia de nuestro cuerpo es agua, en elemento, el 12% es tierra, el 6% es aire y el 4% es fuego, el restante éter. Entonces, en ese ejercicio dije, bueno, qué interesante. O sea, si esos son los porcentajes, de alguna manera esto me lleva inmediatamente a tener una profundidad, y es los elementos
no son solo elementos, sino que los elementos son las puertas de las dimensiones las cuales nos corresponden trabajar a nosotros como seres humanos. Entonces, el agua es la puerta que abre la dimensión emocional. La tierra es la puerta que abre la dimensión física. El aire es la puerta que abre la dimensión mental y el fuego es la puerta que abre la dimensión espiritual. O sea, hay una conexión entre los elementos y las dimensiones. Las dimensiones, exacto. Ok. Entonces, desde esa perspectiva dije, bueno, si el agua es la que moviliza la dimensión emocional y el agua es el 72% de básicamente esta composición humana, ¿por qué entonces le damos tanta importancia al aire siendo el aire apenas el 6%? O sea, ¿por qué le damos tanta importancia a los pensamientos siendo apenas el 6%? Y no le damos la importancia a lo que corresponde en su mayor proporción, que es el 72%, que son básicamente las emociones. Javi, haciendo un paréntesis allí, antes de continuar por esa línea, esa palabra de las dimensiones, casi que si vamos a la parte semántica, las personas lo interpretan de manera diferente, porque hay unas dimensiones matemáticas que hablan sobre los objetos, sobre la profundidad, el ancho, el largo, de la topología de un objeto. En el sentido en que tú lo estás usando, estamos hablando de las dimensiones con relación a los elementos, como casi que una conexión emocional, pero también se hablan de dimensiones desde planos espirituales o regiones de la existencia. Entonces creo que eso es uno de los temas de confusión por lo que la gente a veces no interpreta que la aplicación de la palabra simplemente cambia el contexto, pero estamos hablando estamos tratando de decir que hay una relación entre los elementos y las emociones. Y los pensamientos y el cuerpo y lo espiritual, que ahí es donde entra el concepto de las dimensiones, pero incluso lo podríamos simplificar un poco más, y son las partes del cuerpo, que es que, como para simplificarlo, este cuerpo está compuesto por 4 partes, llamémoslo 5 si metiéramos aquí al éter, pero realmente meter al éter sería la quinta esencia o sí, el akasha o el todo. Exacto, pero pues ese es mi discurso siempre. ¿Para qué hablamos de lo espiritual si primero no hemos entendido lo humano? Okay. Una vez entendamos el componente humano y nos relacionemos de forma funcional con lo humano, metámonos en lo espiritual, que tú bien conoces ese mundo y es espectacular, es divino. Pero meternos en el campo espiritual sin resolver lo humano es caótico, es un mierdero. Es mucho más funcional hacerlo primero, me armonizo, equilibrio, entiendo el para qué de esta experiencia humana, me la disfruto porque si somos humanos es porque estamos aquí para disfrutarnos esta vuelta. Y luego, paso siguiente, explorar. Eso que tú estás diciendo me acuerda mucho, Javi. Te quiero contar esta historia y se la quiero contar a todos de un maestro que estaba dando un discurso para sus discípulos con un vaso con agua que tenía tierra en el fondo. Entonces él les decía, mira, nosotros somos como este vaso con agua con tierra en el fondo. En este momento todos estamos en la quietud del monasterio, estamos en la quietud del retiro y por eso la tierra está en el fondo, tranquila. Parece que nosotros somos tranquilos, parece que nosotros no tenemos que hacer ningún trabajo, pero es porque no ha llegado nada a mover o agitar el vaso y hacer que la tierra se mueva en el agua. La espiritualidad no radica en quedarse quieto en ciertos momentos, sino en manejar una inmutabilidad en todos los momentos, casi que como una meditación en movimiento. Pero él decía que en un sentido más profundo, que es lo que tú vienes a hacer desde lo humano, desde lo físico hasta llevarlo a lo espiritual, es sacar realmente la tierra del vaso con agua, para que cuando lleguen a agitarlo solamente haya agua. Explicando decía, bueno, si somos agua con tierra, cuando alguien venga y te diga, no sirves para nada, eres idiota, ¿por qué crees que tienes el poder de ir contra sobre las cosas si no eres capaz? Este tipo de cosas lo que hacen es mover el vaso de una persona y mover la tierra del agua. Y él decía, no sirve para nada a veces aquietar y llevar la tierra al fondo si no reconocemos que hay que sacar la tierra. Creo que el trabajo tuyo se ha caracterizado mucho también por mostrarle a la persona que existe esa tierra y que hay que sacarla, hablando desde los elementos. Hay que aprender a sacar la tierra del vaso con agua. Claro, y mira que ahí es donde entra una palabra que a mí me gusta mucho y es la evolución del concepto control hacia el concepto gestión. Es gestionar precisamente ese contenido, desde la analogía que tú estás compartiendo, ese contenido de tierra, cómo yo lo logro gestionar para que a través de esa gestión
pueda retirar precisamente cada una de estos componentes que básicamente en los momentos en los que se movilizan, pues funcionan como algo necesario para poder yo desde esa perspectiva proyectar lo que necesito trabajar, pero que en paralelo la pregunta siempre es ¿y hasta cuándo? Precisamente ahorita venía en un almuerzo con una chica, es un ser súper lindo y ella ya estuvo en el retiro, ya estuvo en Emociones en Espiral, ya estuvo en varias actividades y justo me estaba contando que tuvo un conflicto con un familiar y la pregunta que yo le hacía era ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo realmente vas a seguirte permitiendo esto? Porque está bien, es una niña, tiene 21 años, sí, está bien, es perfecto. Aún así, ¿qué pasaría si a tu edad ya sacas toda la tierra? Uf, puta. Si yo a los 21 años estaba embolatado con putas, estaba perdido a los 21 años. Y hoy es hermoso encontrar seres de esta edad que ya están muy resueltitos, pero súper resueltitos. Aún así, ciertamente sigue existiendo ese mismo contenido. Y eso es lo lindo del concepto de la gestión, porque cuando entendemos que esto es una dinámica de gestión, básicamente es porque estoy aceptando que nada de esto que yo estoy viviendo como experiencia humana me pertenece, porque pues es una realidad, somos seres espirituales viviendo experiencias humanas y yo como ser espiritual estoy utilizando esta plataforma llamada cuerpo porque la necesito, porque necesitaba venir a vivir esta experiencia y necesité venir a habitar el cuerpo de Javi, que es realmente el que lleva el nombre, y como ser espiritual lo utilizo para moverme. Y en paralelo, este cuerpo también tiene una gran funcionalidad y es pensar para poder crear. Entonces utilizo esto como una herramienta para crear. Y en paralelo, toda esta cosa siente, entonces utilizo la emoción para poder sentir y para poder conectar. Y que es un traje importante. De hecho, si nosotros analizamos lo que tú dices de que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, yo lo asimilo muchísimo a si yo como cuerpo físico me voy a meter a las profundidades del agua, necesito un traje especial. Exacto. Para poder visitar esas profundidades. Y ese traje va a ser fundamental para poderme mover allí. Si yo como ser físico, ser corpóreo, quiero ir al espacio, voy a necesitar un traje especial para poderme mover en el espacio. Y creo que cuando la esencia iba a encarnar en esta dimensión material, necesitaba también ese traje importante. Y creo que si la gente lo entiende y entiende que es un vehículo fundamental, también va a aprender a trabajar muchísimo el equilibrio corporal. Claro, es que va por ahí, porque fíjate que precisamente si yo hago este reconocimiento de que este cuerpo es mi plataforma a través de la cual yo me conecto con esto llamado pensamiento y con esto llamado emoción, aún así también reconozco que no es algo que yo puedo controlar porque a la final no me pertenece, pues me muero y esta vaina se queda aquí, vuelve otra vez a su origen que es tierra y al volver a la tierra, pues precisamente este cuerpo se queda con toda la experiencia emocional y mental. Como ser espiritual vine, hice mi recorrido, recordé memorias, recibí información, puedo vivir otra experiencia humana o puedo ir a otra experiencia. Aún así, lo que he venido a hacer a este campo humano ha sido única y exclusivamente a gestionar. Que fíjate que hay una pregunta muy linda y es, ¿qué podemos controlar? Pues solo lo que nos pertenece. Y si nada nos pertenece, entonces realmente ¿qué es lo que... O sea, el control es una ilusión. Es tremenda ilusión del ego. Es tremenda ilusión del ego. Solo podemos gestionar. Nada nos pertenece. Solo podemos gestionar lo que... No hablemos de lo de afuera, es única y exclusivamente de lo de adentro. Solo puedo gestionar este cuerpo, solo puedo gestionar este pensamiento, solo puedo gestionar esta emoción. Y desde esa plataforma de gestión empiezo a evolucionar la relación con todo. Primero conmigo, con esta existencia, con esta vida. Y en la medida en la que voy evolucionando esta relación con esto, pues ciertamente la relación hacia afuera se va potenciando. Y eso es precisamente lo que causa que las personas empiecen, número uno, a disfrutarse muchísimo más la experiencia humana y desde ese disfrute, desde esa conexión, ahora sí puedan dar el siguiente paso a empezar a explorar y a conocer mucho más. Pero entonces ¿crees, Javi, que el tema es desconocimiento de esta naturaleza propia de todos los seres humanos, de esta experiencia, como la llamas? ¿Crees que el tema, desde la propia educación que recibimos, te digo que no nos enfoca desde la niñez en la inteligencia emocional, en saber que esa salida es hacia adentro, en entender la profundidad de lo que estamos hablando? ¿Crees que lo que estás haciendo con
con tus retiros, con los encuentros que estás buscando hacerlo con unos seres específicos, no debería ser una generalidad en la sociedad, no debería impartirse desde los niveles más básicos de educación, no deberíamos replantearnos, como todo ha ido actualizando, cuáles son las necesidades reales de los seres humanos para después tener una mochila de herramientas que los niños puedan utilizar, que los jóvenes puedan utilizar en la vida real, porque creo que ahí es que está faltando. Estos temas se vuelven temas como muy ajenos a la realidad de ellos y se terminan creyendo que simplemente están inmersos en ese mundo tecnológico. Yo recuerdo cuando estudié que lo único que medianamente se acercaba al mundo de esto que estamos hablando era la clase de ética y valores. Y la profesora de ética O y religión. valores... No, pues religión estaba mal, lejos sin putas, pero sí la de ética y valores era muy cercana. Y yo me acuerdo ahorita, mientras tú me haces la pregunta, de qué loco, porque la profesora de ética y valores era la más conflictiva de todas las profesoras. Entonces, una persona precisamente enseñando valores y ética y todo esto, además que eso está súper lejos de lo que realmente es, en conflicto continuo con la vida, pues claro, ¿qué se puede esperar? Entonces, hoy está sucediendo mucho y es precisamente lo que causa y lo que está sucediendo en el plano material. Las personas se están formando desde ese campo intelectual y le están sumando mucha información, y entre más intelectual yo me voy convirtiendo, a la vez más ignorante soy. Porque al hablar de intelectualidad no es precisamente hablar de inteligencia. Entre yo más voy sumando la intelectualidad a mi cabeza, más me voy desconectando con mi inteligencia innata, con mi sabiduría ya existente. Y esa inteligencia es precisamente la que habita dentro de un niño, el que no tiene ni un solo conocimiento técnico, el que no tiene nada de intelectualidad. Que se maravilla, que está vacío, claro, que se conecta. que está lleno de vida. Pero hagamos este ejercicio. Pongamos a un niño de 3 añitos parchado, chino, que se disfruta, que ni que sabe hablar, que le valga verga hablar, que tararé. Y pongamos a uno de 30, con títulos, con maestrías, posiblemente con doctorado y gerenciando una empresa. ¿Quién se está disfrutando más la vida? Simple. Hablando de tu profesora de ética, yo siento que de pronto hay un ego diferente al ego que normalmente las personas conocen, que es un pensamiento muy dominante en la mayoría de los seres humanos en la sociedad, y es el ego espiritual, Javi, que la persona termina cayendo en él y es un ego muy grande, Sí. que le hace creer que tiene todas las respuestas, que ya sabe, que le hace ser ese vaso lleno de agua que no le permite ni siquiera recibir la enseñanza del viento, del aire, del niño, del asunto. ¿Crees que el ego espiritual también está atacando muchísimo a esta sociedad? Total, también afortunadamente lo pude vivir durante un muy buen tiempo y fue delicioso haber pasado por ahí porque lo pude contemplar, lo pude conocer, y pues era precisamente esa etapa, la etapa en la que sentía que sabía más que los demás, sentía que ya había pasado esa, como no, ya marica, ya Yo conozco, sí, yo sé. estoy esperando a que me lleven. Estoy iluminando, me siento que levito. Pero claro, ahí es cuando llega precisamente la misma sabiduría en su infinitud a proyectar que todo simplemente era otra ilusión del ego, otro juego más del ego. Y ha sido muy bonito porque precisamente ante esto, ahorita también compartiendo con las chicas, yo les mencionaba que a mí lo que más me divierte de hacer lo que hago, de los retiros y de todas estas cosas, es que siempre hay unas premisas fundamentales. La primera es que todo lo que digo es mi película, que nadie me haga caso en lo absoluto, que nadie me crea, porque si me creen, paila, se metieron en el otro enredo ni el berraco. Todo es para validar. O sea, enseñas a cuestionar lo mismo que enseñaste. Exacto. Es como comparto, pero yo aquí realmente incluso ni siquiera le estoy enseñando a nadie, porque desde ese mismo concepto de romper esas estructuras del ego, un día me di cuenta que realmente nadie le enseña a nadie, que yo nunca le he enseñado a nadie y nadie nunca me ha enseñado a mí, que simplemente ha sido una plataforma todo de proyección, que todos se han proyectado a través de mí, yo me he proyectado a través de todos. Entonces, si todo simplemente ha sido una proyección, realmente de quién he aprendido. Y siempre entonces he podido validar a partir de esa reflexión que he aprendido única y exclusivamente de mí, y que al único al que le he hablado durante todo este tiempo ha sido a mí. O sea, es como que lo que más enseño es lo que más necesito aprender. Claro, y fíjate que también hay una premisa súper linda, y es que los oídos que están más cerca de mi boca, pues son los míos. Y eso obviamente no es de gratis. Es porque todo lo que aquí estoy compartiendo, obviamente, es para mí, me lo estoy escuchando.
Y eso es lo que me permite no salirme de... Qué lindo eso, es esa como llevar a la gente a plataforma. aprender juntos, Claro. a guiarnos y acompañarnos en un camino. Oiga, Javi, yo le iba a contar otra historia. A mí me gustan mucho los cuentos. ¿A usted también le gustan los cuentos o no? Cantan. ¿Cómo le parece que de este falso ego espiritual en Oriente, uno de los emperadores va a donde el maestro del templo de la montaña, te lo imaginas, el iluminado allá, porque quiere encontrar la paz espiritual, la paz del alma, la que trasciende todo. Y entonces el maestro le dice que se quede meditando con él y se quedan meditando durante 33 días en una cueva. El emperador cuando sale de esa cueva, sale con esa sensación de iluminación, de haber alcanzado el nirvana, de una conexión bellísima y se va hacia su palacio y decide escribir muy conmovido una carta para el maestro, contándole todo lo que alcanzó, todo lo que vivió, todo lo que vio en medio de esta situación y diciéndole que gracias a él había alcanzado la iluminación. Entonces le escribe una carta muy linda y se la envía. Sabes que las estepas en Oriente son grandísimas, la carta se demora mucho en llegar pues de un lugar a otro y él era ansioso preguntándole a las personas que trabajaban con él, ya llegó la respuesta de la carta, qué dijo el maestro, qué cara puso, como muy atento a ver qué había sucedido con la carta que le había enviado el maestro. Y meses después le llega una respuesta, una frase muy cortica que decía puros gases. Y esto lo llenó de una rabia de inmediato. Y dijo, ¿cómo es posible que un maestro que se diga espiritual, después de que yo le abrí mi corazón, que le dije estas palabras, que le compartí todo lo que avancé, me diga esto? Y sale corriendo, pone su carruaje, le dice a todo su ejército que se movilice, que van para el monasterio, que tienen que hablar con el maestro, porque le faltó el respeto al emperador. Cuando llega por fin a ese monasterio, encontró una frase que se había escrito en las puertas del monasterio, que decía, dices que has alcanzado el estado de inmutabilidad perfecto, el estado de tranquilidad del alma, pero unas cuantas palabras mías te hicieron venir hasta mi puerta. Desmoronándole totalmente esa idea de que él había pensado que había alcanzado algo y mostrándole que realmente no había pasado nada, que todo habían sido puros gases. Creo que eso también a veces nos pasa a nosotros, como estás contando, que creemos que alcanzamos y realmente no es cierto. Es nuestra mente y nuestro ego espiritual diciéndonos, sí, ya llegó, usted es muy bueno, no hay nada más para hacer. ¿Crees que también estamos pecando de eso? Claro. Es que esta película todos los días es una nueva oportunidad. Todos los días es un nuevo nacimiento. Todos los días. Y además, cuando ya se hace una experiencia desde el campo humano, desde el campo físico, se solucionan muchas cosas. Por ejemplo, desde la gestión emocional. Que realmente hayan cosas afuera que no te perturben. Es posible volverte imperturbable. Es posible poder gestionar a tal punto la cabeza que puedas crear cosas lindas. A la final, lo que tú quieras. Cualquier persona puede crear lo que quiera. Existe la posibilidad de tener un cuerpo humano bonito, en armonía, en equilibrio, que esté también armonizado. Eso es totalmente posible y se puede sostener. El tema es que cuando eso sucede, el mundo espiritual inmediatamente se abre. Y eso es otra dimensión totalmente diferente, una dimensión en la que, pues es que todo es posible. Y en esa dimensión empiezan a llegar cambios, empiezan a llegar posibilidades, empiezan a llegar alternativas que literal todos los días, lo que te decía, puede ser un nuevo nacimiento. Entonces yo puedo ya en el campo humano haber solucionado muchas cosas y sentirme en armonía y aceptar que sí es posible esa armonía. Aún así, reconocer que estoy dispuesto a un cambio continuo y a un renacimiento permanente por el solo hecho de ser un ser espiritual, viviendo una experiencia humana. Y eso hace que todo se te mueva, porque desde ahí se moviliza, pues sí, se moviliza todo. Es que desde el campo espiritual se moviliza toda la experiencia física. Entonces ha sido muy lindo, porque por ejemplo, conmigo, en lo que pasa con los pensamientos, lo que pasa con las emociones, con el cuerpo, balanceadito, bonito. Yo me siento realmente bonito con la vida. Pero desde el campo espiritual a veces mandan información y mandan estructuras y mandan cositas que, ay no, puta, otra vez. Pero yo iba bien, yo iba encaminadito, pero por qué, pucha, entonces, y vuelvo otra vez la película.
Y es como, claro, es que esa vaina todos los días cambia. En cualquier momento puede cambiar. Yo hoy puedo decir que el camino es el retiro, el camino es emociones en espiral, y todo eso es lo que yo hoy estoy haciendo, mi empresa, Xcool. Y de un momento a otro puede llegar una nueva instrucción en la que simplemente debo retirarme de todo y me vaya a otro lugar a hacer otras cosas. Y eso, obvio, me va a mover. Por supuesto, es que es parte de la experiencia. Pero es eso. Ese principio vibracional, ese principio de polaridad que todo el tiempo todo está cambiando constantemente, hace que vivamos esas mismas situaciones. Yo creo que si lo vemos desde una prueba del corazón, donde ese aparatico está subiendo y bajando, creo que desde ahí se puede explicar lo que tú estás diciendo, porque en el único momento donde eso está en una línea continua es en la muerte. Mientras tanto estamos arriba, estamos abajo, y ese movimiento nos muestra el avance también. ¿Qué corazón tenemos cuando está por acá abajo? Ajá. ¿Qué mente tenemos cuando estamos por aquí arriba? Creo que administrar y gestionar esas emociones es fundamental. Creo que eso es una necesidad básica en este momento. Mira que ahorita con relación a lo que estaba mencionando, un muy buen ejemplo de esto es el camino de los discípulos con Jesús. Ese fue un camino muy particular. De hecho, uno de mis maestros que me guía en el camino es precisamente Jesús. Tengo una conexión hermosa con él. Es el mismo de todos, es el mismo que todo el mundo conoce, es lo mismo, solo que él no hace parte de ninguna estructura, pero es el mismo. O sea, no es el Jesús de la religión, pero este poder crístico te conecta. Ajá. Okay. Aunque el Jesús de la religión es este mismo Jesús, pero este no hace parte de la religión. Sí, este no pero es el que está correado ahí. Exacto. Sí. Y por lo tanto, en ese camino que he venido contemplando y aprendiendo mucho, me gusta mucho el camino de los discípulos porque eran seres comunes y corrientes que... Pescadores. Exacto, sí. Y otros son los personajes, el cobrador, el sicario, el ladrón, unos personajes. Y que de un momento a otro sus vidas se empiezan a movilizar. Y hay una historia muy linda que es puntualmente la historia de Simón Pedro, porque al man se le movió la vida de una manera que estaba caminando al lado del Mesías, pero su vida iba de caos en caos, pero estaba caminando al lado del Mesías y pues estaba llevado al carajos. Y ahí es donde entra precisamente esa reflexión. Puedo estar literal caminando el camino espiritual más hermoso de todos, aún así el cambio continúa, la renovación continúa, la evolución es que es inevitable. Puerta que se abre, puerta que nunca jamás se puede volver a cerrar. Entonces cuando ya yo hago ese reconocimiento de que abro la puerta de la infinidad, de la infinitud, de todo, de lo absoluto, todos los días estoy abierto al cambio. Todos los días son una nueva posibilidad. Eso nos lleva a pensar que en una eternidad siempre se puede volver a empezar de nuevo. Exacto, es que y ahí hay un tema súper lindo que a mí me encanta socializarlo y es permanecer en desidentificación continua. Como que precisamente todo lo que yo he creado y todo lo que he construido y todo lo que he podido recordar en memorias y toda esta información, nada de eso es real, nada de eso me pertenece, nada de eso me identifico, porque si me llego a identificar con alguna de estas cosas, entro en limitación, que es lo que ha pasado con el pensamiento. Entonces, en la idea del pensamiento, pues nos hemos creído tantas cosas, que con cada una de esas cosas, básicamente lo que hemos hecho ha sido limitar nuestra propia existencia. Entonces, entre menos limitaciones tengo, pues mucho mejor. Incluso, si no tengo limitaciones, maravilloso porque estoy en el continuo estado permanente de la vida del niño, de la vida del joven, de la vida del adulto, de la vida del anciano, en cualquier momento. Entonces, aquí puedo ser una versión, la que yo quiera. Salgo, me monto en la moto, soy otra versión, la que yo quiera. Entro a otra reunión, soy otra versión, la que yo quiera. Me acuesto a dormir y al otro día me levanto a hacer lo que yo quiera. Y eso es divino, porque eso trasciende muchas películas de la cabeza. Mira, hay algo que dicen que somos el universo experimentándose a sí mismo. Y bajo esa óptica, la palabra experiencia que llama me parece muy linda. Uh-huh. O sea, estás disfrutando de la experiencia de estar aquí o en otra región, pero estás más atento, estás más despierto, estás más consciente. Creo que eso es un regalo que nos damos a nosotros mismos, donde podemos identificar quiénes somos. Y también otra cosa fundamental, las cosas no son en sí mismas ni se impregnan en sí mismas, nosotros las impregnamos.
los asuntos, las personas, las circunstancias, simplemente sucede, pero nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de identificar ante ellas, creo que sí es nuestra responsabilidad. Entonces es muy lindo ese proceso de franqueza en el que vamos encontrándonos a nosotros mismos y entendemos cómo reaccionar ante lo demás. Me parece muy chévere. Entonces, Javi, si nos vamos a todo lo que hemos hablado hoy, de ese llamado, de ese vacío, de lo que está pasando, de la búsqueda constante de los seres humanos por encontrar qué es eso que está provocando ese estado de depresión, de cómo administrar esas emociones, de ese falso ego, en toda esa línea que nosotros hemos venido manejando, ¿consideras que sí es importante estos espacios donde nos sentemos a tomarnos un cafecito de manera natural, porque sabes que estamos aquí totalmente en confianza, que también es importante confesarle a las personas que este podcast no es libreteado, tú lo puedes comprobar, te dije algo, no, nada, ¿cierto? Todo ha sido súper natural, que de hecho normalmente les envían algo, ve, esto es lo que vamos a hablar, ¿no? Estuvo súper tranquilo, súper concreto. ¿Sí? ¿Es verdad o no es verdad? Me están obligando, todo eso es mentira. Siento que fue normal, natural. Claro, es que así es la vida. Además que es lo lindo, porque, pues, ¿para qué libretear la vida, no? ¿Para qué libretear lo que es? Que romper ese librete. Sí, no hay nada más delicioso que fluir. Es que ahí es cuando llega la información que es. O está libreteado, no es. No, se percibe, se ve antinatural, pero sí es importante que la gente que apenas está conociendo el formato, sepan que aquí hay una libertad. Que ese micrófono tiene esa libertad de expresar y que asimismo ellos tienen la libertad de tomar lo que consideren. Porque si dentro de lo que nosotros estamos hablando hay algo que consideran que no es verdad, que choca contra sus pensamientos, contra sus creencias, que les genera algún tipo de conflicto, Les duele la cabeza. de que les hace doler la cabeza, pues simplemente no lo tomen, pero tomen lo que les haya llegado. Incluso desde lo que acabas de decir, yo siempre le digo a las personas, si les duele es porque les corresponde. Si les incomoda y les molesta, maravilloso. Me encanta que les incomode. Ojalá les moleste más. Porque por algo es que les está molestando y les está incomodando. Y es lo que precisamente hoy como mensaje se está comunicando mucho a la gente. Porque una cosa es decir, si te incomoda, pues está bien. Simplemente déjalo pasar. Pero más bien, ¿por qué no te cuestionas por qué te está incomodando? Porque posiblemente lo que estamos diciendo va en contra de una idea que tú tienes. Y si ese algo que existe ya dentro de ti se está conflictuando es porque quizás estás en el momento de abrirte a nuevas posibilidades. Y si confrontas esa realidad, pues ciertamente pueden romperse las estructuras. Y si se rompen las estructuras, pues sale la esencia. Surge lo que es, surge la verdad. La verdad siempre va a incomodar y siempre va a doler. Hermoso. O sea, eso es como un remedio de esos que preparaba la abuelita, súper amargo a la boca, pero que le hacía muy bien al cuerpo, algo así. Literal, es una muy buena analogía. Es una muy buena analogía. Porque fíjate que desde esa misma analogía que tú estás diciendo, cuando las personas requieren solucionar sus temas emocionales, marica, tiene que pasar por una chilladita. Tiene que pasar por echar para adentro y decir, güey, puta, ¿por qué sufrí tanto? Súper, es que es delicioso que pase por eso. Hay un ser muy lindo que también he seguido algunas de sus ideas porque las he validado y he descubierto información muy especial. Y es un colombiano que ya trascendió hace un ratito y hoy sé que está ahí en el campo espiritual guiando. Se llama Gerardo Smedley. Y es un personaje súper especial. Y hay otro personaje que él sí aún sigue vivo, que es español, se llama Borja, y el viejo lo estudió un montón. Y gran parte de las enseñanzas que hoy comparte Borja están basadas en la filosofía de Gerardo. Y Gerardo hablaba precisamente del sufrimiento, del poder del sufrimiento. Y había algo muy puntual, y es que Gerardo decía, alégrate del sufrimiento de los demás. Eso es una vaina loquísima, es una idea demasiado disruptiva. Es como que, pues, se supone que antes siempre nos han dicho, sé empático con el sufrimiento de los demás, acompásate con el sufrimiento de los demás, acompaña el sufrimiento, no, alégrate del sufrimiento de los demás, porque cuando las personas están sufriendo, están a esto de encontrarse consigo mismas, están en el punto perfecto de romperse toda esa estructura y poder surgir lo que hay dentro de ellos. Si yo me empatizo y si yo me acompaso y si yo vengo aquí a excusar ese sufrimiento y a mediocrizar a ese ser, pues lo que estoy haciendo es diciéndole a esa persona, tú no tienes la capacidad de salir y de surgir como quizá yo he salido. Por el contrario, si yo entonces estoy en esa conciencia y yo ya pasé por todo ese caos,
Cuando me encuentro a alguien sufriendo, le digo, súper. Oiga, Javi, dicen que las formas de aprender está la imitación, como llamabas esa vida de esos seres virtuosos, esos grandes maestros, como Jesús. Imitando sus vidas y su ejemplo, aprendemos. La segunda, la introspección, que es una forma noble de reviso mi interior, que hay dentro, y empiezo a hacer transformaciones profundas. Y la tercera, la trituración, que es de la que estás hablando, que es darme contra las paredes. ¿Crees que los seres humanos solamente aprendemos a punta de golpes? ¿O será que nos podemos dar cuenta que también hay otras formas nobles para no tener que estar sufriendo? Porque no solamente se caen en la piedra, sino que se enamoran de ella. Y la vida es como tan buena maestra que si no entiendes la lección te la va repitiendo y te la va repitiendo y te la va repitiendo. ¿Pero hasta cuándo? ¿Qué hace que el ser humano ya deje de optar por sufrir para aprender? Esto abre un montón de puertas. Esa pregunta abre muchas puertas. Y eso va un poco hacia lo que nosotros realmente somos. Hay un libro que no lo he leído, solamente leí el título y me llamó mucho la atención y se llama Muchas vidas, muchos maestros. Sí, muchas veces muchos maestros. De reencarnación, súper chévere. Ajá, ya, ahí está toda la información. Ya con el título es como ya lo leí. Ahí está todo. Muchas vidas, muchos maestros. Así es. Literal, hemos vivido muchísimas vidas en las que han sido en las que ha sido necesario experimentar muchísimas experiencias. Y a través de todas esas experiencias, lo que ha sucedido es que hemos ido construyendo nuestra propia maestría. Básicamente es lo que tú ahorita decías, todo es una proyección, entonces yo necesito vivir un montón de experiencias para que a través de todo ese montón de experiencias, que son muchísimas acumuladas, pueda llegar a un punto de entendimiento en el que mi conciencia se pueda empezar a emancipar, a expandir, a percibir, a clarificar y por lo tanto pueda dejar de causar tanta repetición de repetidera. Aún así, el ser que de alguna manera ya en este campo encarnado, en este mundo humano, puede decir yo no necesité del sufrimiento para poder encontrarme a mí mismo y para poder evolucionar en la experiencia, es porque quizá vivió ya muchas experiencias de sufrimiento en el pasado. Y esto tiene una información muy linda, y es que el sufrimiento hace parte del mundo o de la dimensión de la densidad. Al igual como lo contrario del sufrimiento, que sería, no sé, la armonía, la tranquilidad, todo ese tipo de cosas, pues hacen parte de la dimensión de la luz. Ambas dimensiones... Aquí se sufre desde que se nace, porque si uno no llora, le pegan para que llore, los huesos creciendo, enfermarse, morir, ver morir a los familiares. Sí hay unos sufrimientos muy inherentes a la condición humana. Exacto. Hay unas cosas básicas, biológicas, que deben suceder. Solo que hay unos temas emocionales y mentales que hay unos seres que los pueden trascender mucho más rápido. Literal, hay seres que no necesitan ser abusados, no necesitan ser golpeados, no necesitan ser abandonados, no necesitan ser ultrajados, no necesitan ser humillados para poderse encontrar consigo mismos. De pronto les tocan huevonaditas, una cosita, de pronto fue una cosita. Y súper, no quiere decir que sea menos o más, ¿no? Súper, está bien. Hago un paréntesis pequeño con tantas historias que han llegado de personas a que los acompañen en sus películas. Hubo una historia que me causó mucha gracia, porque veníamos del último retiro, y en este retiro una chica venía con un tema depresivo muy fuerte por un montón de cosas que le habían pasado. Entre todo eso se suma que todo su cuerpo le dolía, creo que es fibromialgia la enfermedad. Fibromialgia. Sí. Fibromialgia. En paralelo venía con un tema que ya no tenía trabajo, su pareja le había le había sido infiel, un montón de cosas así súper chistosas que se acumularon y pues claro, la vieja estaba en caos, razón del por qué terminó el retiro. Una semana después me busca un chico con la misma sensación. Javi, me siento mal, me siento deprimido, me siento horrible, y me cuenta su historia, y su historia era una tosita. Entonces era muy lindo porque los dos se sentían igual de mal, los dos se sentían igual de mal, pero una con una historia mucho más densa, mucho más fuerte, el otro no, lo tuvo una cosita chiquitica. Igual es la misma sensación que cada uno por supuesto tiene que experimentar, y por lo tanto es el mismo sufrimiento desde múltiples plataformas. Aún así, hay seres que ya vienen a solucionar menos cositas. ¿Qué es lo que le pasa hoy a muchos niños en esta nueva generación? Esta nueva generación es muy especial. Si hoy
los padres de esos niños se encargan de solucionarse a sí mismos primero, de solucionar su forma de relacionamiento consigo mismos, por lo tanto con la vida, eso causaría que se conviertan en esas proyecciones y reflejos para esos niños que están criando y por lo tanto esos niños no tengan que venir a repetir tanta huevonada como lo que quizás nos pasó a nosotros. Yo, por ejemplo, tuve que vivir muchas cosas muy chistosas, muy hermosas también a la vez, caóticas, súper caóticas, muchas. Violaciones, robos, fracasos, quiebras, muchas, muy hermosas, divinas, necesarias en esta vida, en esta experiencia. Fue necesario para precisamente hoy encontrarme conmigo mismo. Aún así, precisamente vuelvo otra vez a lo mismo, reconozco que no se necesita vivir experiencias en esos niveles tan densos para poder adentrarse en su propia experiencia y poderlo vivir. Sin embargo, volvemos otra vez a lo mismo. Cuando yo entiendo que el sufrimiento hace parte de una polaridad, de una parte de esta dimensión, de esta gran dimensión que es la unidad, y que la otra polaridad es la luz, pues volvemos otra vez a lo que hablamos cuando empezamos. La noche y la oscuridad existe precisamente para que pueda existir la luz y el día. Son complementarios. O sea, es como si la gente aceptara la mitad de ese ciclo de impermanencia. O sea, acepto la luz, pero no la oscuridad. Acepto el día, pero no la noche. Acepto que estemos felices, pero no que tengamos problemas. Claro. No, como que no terminan de aceptar el otro lado. Mira que, por ejemplo, pasa también mucho y eso es muy gracioso y a la vez es divino. Porque entonces la gente va a los retiros y a todas las cosas pensando que a través de una meditación ya soluciona la vida. No, vea, usted encontré la fórmula mágica. Tienes confrontando la emoción. Ay, no, ¿cómo así? Claro, ¿quiere solucionar la relación con la rabia? Empútese. Hágale, yo le muestro cómo la solución. Es que tiene que putarse, tiene que sentirlo. Entonces, no, pero es que yo no quería esto. Es que no es lo que usted quiere. Es lo que le corresponde porque lo necesita. Y cuando entiendo esa película, claro, me voy a navegar en todo ese hermoso caos interno. Y ahí ese torbellino. Oiga, Javi, hablando de películas, ¿te viste la película del Guerrero Pacífico? Aún no. Bueno, te la recomiendo. Hay una escena de la película, y se la recomiendo a todos los que nos están viendo aquí tomando café con nosotros. Hay una parte de la película donde el maestro es abordado por la persona que es el protagonista y le dice como, bueno, si me va a enseñar, hágale rápido. O sea, mejor dicho, deme el curso intensivo que no tengo tiempo. Y este señor coge y lo tira del puente a un río. Entonces sale ese ser mojado con ira y no sé qué. Y entonces le dijo que ¿por qué? Oiga, ¿usted por qué me tira? ¿De qué cree? Pues, y dijo, pues se pidió el curso rápido. Sí, pero ¿por qué me tira del puente? Dijo, bueno, mientras usted iba cayendo de allá, ¿en qué estaba pensando? Estaba pensando en sus problemas, estaba pensando... ¿Qué estaba pensando? Pues realmente en nada. Estaba pensando en vivir. No es que pensaba que me iba a morir. Entonces digo, esa es la lección rápida. Tal vez eso es lo que está esperando la gente cuando llega a tu retiro diciéndote, ya, Javi, necesito que me dé la lección rápida. Bueno, ya sepa. Bueno, entonces coge y me la mete en una ponchera y le dice, ¿qué estaba pensando mientras estaba ahí? Y lo único que estaba pensando era en salir de la ponchera, en vivir. Y le digo, ya entendió. Ahí en ese tiempo yo creo que es que la gente no permanece. Creo que esa es una de las claves por las que la gente sufre tanto y no administra, Javi, porque yo lo siento así. Tú me dirás tu pensamiento. Son como museos con pies, que viven atados como al pasado. Y entonces le viven celebrando inclusive momentos. Usted hace 4 años, 3 meses, 2 semanas, 5 minutos, 33 segundos me fue infiel. Y les vuelve a doler. Yo no conozco ningún ser en la Tierra que tenga esta capacidad de sufrir varias veces por lo mismo como el humano. O sea, es que se acuerda otra vez y le duele. Yo estoy seguro que si un perro tiene una pelea y lo muerden, le va a doler en ese instante. Pero después el perro no se va a acordar de que peleó y le va a volver a doler. El humano sí. El humano vuelve al pasado, encuentra un momento de dificultad y vuelve y sufre por él. Y en los cuentos que yo te digo de los maestros, uno de los maestros le contó un chiste a los discípulos que todo el mundo se rió porque fue un chiste muy bueno, se lo volvió a contar y ya casi nadie se rió. Y la tercera vez que les contó el mismo chiste, pues ya nadie se rió porque le digo, bueno, este man que está contando 3 veces el mismo chiste, ya lo entendí, ya. Y él les dijo, bueno, ¿por qué no pueden reírse varias veces del mismo chiste, pero sí pueden sufrir varias veces por el mismo suceso? Entonces, volver al pasado y sufrir es una de esas condiciones que tienen que administrar. Y la otra, Javi, es el futuro, porque se van como si fueran clarividentes a posicionar su existencia en un tiempo que no ha llegado.
No, Javi, cuando me salga. No, es que cuando me salga ese proyecto, Javi, Dios mío, que me salga ya porque ese día voy a ser feliz. Es que cuando eso me llegue, Javi, y como que si ese día no llega y ese momento no llega, que realmente no son felices. Ahí es cuando viene este instante, este presente, la hora, ahora, ahora, esta conversación que puede ser la última que tú y yo tengamos. Que empieza a volverse como tan importante llevar a los seres a este momento. ¿Crees tú que esa es una de las claves por lo que los seres están en depresión? Que es como lo que hemos venido hablando durante todo el podcast, y es que no están en el ahora. Por supuesto. Es que no existe tal posibilidad de estar en depresión estando en el ahora. Es imposible. Es imposible. La depresión y todos estos episodios caóticos que surgen en los seres son el resultado de una relación disfuncional con el pasado y en paralelo una relación disfuncional con el futuro, porque es lógica. Si yo tengo una relación disfuncional con el pasado y el futuro es proyección del pasado, pues obvio voy a relacionarme pésimo con el futuro. Si entonces evoluciono la forma como me relaciono con el pasado, voy a causar que precisamente mi relación con el futuro evolucione. Y fíjate que aquí hay un tema muy lindo, precisamente desde las mismas palabras que estoy compartiendo. Relación. De la manera como yo me relaciono con el pasado y como yo me relaciono con el futuro es lo que va a causar que yo me pueda relacionar de alguna manera también con el presente. Y esa relación es el vínculo desde donde yo estoy aquí en el presente. Me explico. Esa relación es la emoción. Entonces fíjate lo que tú decías. Hace 4 años me fuiste infiel. Eso me dio mucha rabia. Y hoy que lo estoy pensando, me da la misma rabia de hace 4 años. El pensamiento es de hace 4 años. La emoción no es de hace 4 años. La emoción es de este presente. ¿Desde dónde me estoy vinculando en el presente? Desde la rabia. Razón del por qué, como estoy todavía en la rabia, pues ciertamente entre más me vaya a pensamientos y a sucesos del pasado, más voy a darle gasolina a esta misma emoción disfuncional para permanecer ahí. Si yo estoy en permanencia desde una emoción disfuncional, pues eso va a causar que mi relación con el presente pues siempre esté desbalanceada y pues que no esté en armonía y que no esté en orden, y por lo tanto esa sensación de estar aquí es horrible, porque claramente estoy vinculado desde una manera que no debería ser. Que no corresponde. Que no corresponde. Bueno, ¿qué tal te pareció el café? Buenísimo, buenísimo. Se acabó. ¿Estuvo chévere? Se acabó el cafecito. Es que todo lo bueno se termina, ¿cierto? Se acabó el cafecito, se acabó el podcast, se acabó el programa de hoy. Pero quiero agradecerte por venir a abrir tu corazón, por compartirnos, como tú mismo dijiste, tu película, que es tan bonita, tan especial. Me encanta conocer esas películas nuevas. Soy un apasionado del cine y más cuando palpo una vida tan vivida como la tuya. Entonces, ¿cómo te sentiste? Súper, maravilloso, hermano. Gracias. ¿Sí? Gracias a Dios. Ya sabes que 1111 es tu casa. Esperamos verte muchas veces por aquí. Hecho está. Que hablemos muchísimo. Y bueno, y que todos ustedes se sigan conectando con esto que va a estar constantemente en todas las plataformas, que es 1111, un podcast de otra dimensión. Así que, mi querido Javi, hermano, bendiciones. Muchas gracias para todos. Muchos éxitos. Nos vemos. Disfruten la vida.